Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 22 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 22 que ahora sí entra en lo interesante y se titula Retribuciones de los funcionarios y comienza a explicar de qué se componen las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias que hemos adelantado en el artículo 21, artículo inmediatamente analizado anterior. Y sin más dilación, porque sé que este artículo resulta bastante interesante, comenzamos con el 22.1 que dice así. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. Esto es algo que ya sabíamos y que simplemente vamos a dedicarnos a subrayar. Vamos a seguir y en el 22.2 nos adentramos en las retribuciones básicas. Y dice así, las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Bien. Retribuciones básicas. ¿De qué dependen las retribuciones básicas? ¿Qué retribución básica va a tener un funcionario o otro funcionario? Pues va a depender, y lo pone aquí, de su grupo. Y ya no vamos a subrayar grupo de clasificación profesional, porque ahora todo tiende a denominarse subgrupo. Así que, según el subgrupo en el que el funcionario esté adscrito, su cuerpo escala, claro, según el cuerpo escala a la que esté adscrito, el subgrupo que esté adscrito el funcionario, recibirá unas retribuciones básicas mayor o menor. ¿Esto qué significa? Que todos los funcionarios de su grupo A1, por ejemplo, perciben las mismas retribuciones básicas. Que todos los funcionarios de su grupo A2 perciben las mismas retribuciones básicas. Y así con todos los subgrupos, C1, C2, etc. ¿Vale? Así que esas retribuciones básicas dependen de su grupo. Retribución básica. Y también, además de la adscripción de su cuerpo escala a un determinado subgrupo, también dependen de su antigüedad. De su antigüedad en el mismo. Así que, dependiendo de esa antigüedad, cada X tiempo se irá aumentando esa retribución básica. Pero todos por igual. Las retribuciones básicas son comunes para todos los funcionarios del país. Bien, y termina diciendo este 22.2 que dentro de ellas, es decir, de las retribuciones básicas, están comprendidas los componentes de sueldo y trienio de las pagas extraordinarias. Así que dentro de las retribuciones básicas, los componentes de sueldo y trienio de las pagas extraordinarias están incluidos. Así que, pagas extraordinarias, que las veremos en el 22.4, las pagas extraordinarias están compuestas de varios componentes. Y dos de ellos son el sueldo y trienios. Es decir, el sueldo, que es el sueldo base, la retribución básica por excelencia, el trienio, es decir, antigüedad. Trienio quiere decir que cada 3 años se incrementa la retribución básica en una X cantidad. Esos dos componentes de la paga extraordinaria se consideran retribuciones básicas. Eso significa esta última frase. Además, las pagas extraordinarias también están compuestas por más componentes, pero ya no se consideran retribución básica. Solo se considera retribución básica de las pagas extraordinarias los sueldos y el trienio. Bien, 22.3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Así que 22.3 habla sobre retribuciones complementarias. Y ya aquí varían según qué. Según qué. Aquí ya no son comunes a todos los funcionarios ni comunes a todas las administraciones. Aquí varían. Y las complementarias dependen de las características de los puestos de trabajo.
Habrá algunos más exigentes, otros menos exigentes, otros más peligrosos, otros menos peligrosos, otros más responsables, otros menos responsables. También la carrera profesional o el desempeño. Ya hemos visto lo que es esto. Según vayas progresando en la carrera profesional, cuanto más subas, pues más retribución complementaria percibirás. Cuanto mejor te desempeñes en una evaluación de desempeño, mayor retribución complementaria percibirás. También según rendimiento. El rendimiento es otra variable de la retribución complementaria. ¿Trabajas bien o mal? Rendimiento, resultados, lo mismo es. ¿Trabajas bien? ¿Cumples los objetivos? Si los cumples, la retribución complementaria subirá. Pero aquí lo importante es que las retribuciones complementarias no son comunes a todos los funcionarios. Algunas administraciones tienen más retribuciones complementarias que otras administraciones. Aquí son muy variables. Las retribuciones básicas son constantes. Las complementarias no. Sí que ya hemos visto los dos componentes de las retribuciones de los funcionarios. Y nos falta por analizar las pagas extraordinarias. Y el 22.4 dice lo siguiente. Las pagas extraordinarias serán 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refieren los apartados C y D del artículo 24. Así que hablamos de pagas extraordinarias. ¿Cuántas son? 2 al año. Normalmente junio y diciembre. En junio, para gastarte tu dinerito en verano en la playa, y en diciembre para gastarte tu dinerito en regalos de Navidad. Bien, ¿y de qué se componen las pagas extraordinarias? Que son dos. Y vamos a analizar cada una de ellas, que son iguales, las dos son iguales. Pues cada una se compone de una mensualidad de retribuciones básicas. Es decir, lo que ganas en un mes de retribución básica, que ya hemos analizado lo que es exactamente la retribución básica, más la totalidad de las retribuciones complementarias, esos dos conceptos los sumas y da lo que es la paga extraordinaria. Así que, desglosando, una paga extraordinaria, ¿de qué se compone? Pues se compone del sueldo, de la retribución básica, de los trienios de la retribución básica y luego de la totalidad de retribuciones complementarias. De un mes, todo esto de un mes. Pero no todas las retribuciones complementarias, sino las del A y B del 24. Es decir, apartados C y D del 24 no están incluidos en las pagas extraordinarias. Así que ya sabemos el componente de estas pagas extraordinarias y recordar que son 2 al año. Bien, y por último, 24.5 dice lo siguiente. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las administraciones públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. ¿Qué significa esto? Que puede ser lo más dudoso. Pues bien, ¿qué significa? En primer lugar, significa prohibición de participación en tributos e ingresos públicos. Los empleados públicos no pueden recibir parte de los ingresos generados por tributos, por ejemplo impuestos, como una forma de compensación o premio. Esto significa que su salario o retribución no debe depender directamente de los ingresos fiscales u otros ingresos de la administración. También significa que los empleados públicos no deben recibir pagos adicionales o compensaciones basadas en la recaudación de tributos. Esto evita la posibilidad de que los empleados sean incentivados a aumentar la recaudación de tributos de manera que pueda resultar un beneficio personal. Y en cuanto a la participación en multas, aunque los servicios públicos pueden tener atribuciones normativas que incluyan la imposición de multas y gestión de sanciones, los empleados públicos no pueden recibir una parte de las multas recaudadas como recompensa o incentivo. Las multas deben ser gestionadas y aplicadas de manera imparcial, y los ingresos generados por estas multas no deben ser utilizados para remunerar a los empleados de manera que comprometa la objetividad y la equidad. Por tanto, los objetivos de este 24.5, evitar conflictos de intereses,
garantizar la imparcialidad, mantener la equidad en la retribución. Y un ejemplo de este 24.5 ya para ponerle la guinda al pastel. Pues imagina que un empleado público en una agencia tributaria que recauda impuestos, pues tiene esa responsabilidad, recaudar impuestos. Pues según esta disposición, este empleado no puede recibir una comisión o un porcentaje de los impuestos que recauda. De igual forma, si un inspector impone multas por infracciones, no podrá recibir una parte de las multas como parte de su salario o premio. Así que bueno, en definitiva vamos a subrayar que no podrá percibirse participación en tributos como contraprestación, es decir, para que se te pague como sueldo, ni tampoco multas, aun cuando sea competencia del servicio poner multas. No se puede coger del arca del Estado para beneficiarte. Esa es la lección del 24.5. El arca del Estado no se toca. Así que sin más, queda analizado este 22. Muy importante que aquí solo se habla de funcionarios de carrera. Esto se aplica también a funcionarios interinos, pero aquí el 22 pues simplemente habla de funcionarios de carrera. Así que bueno, muy importante, me haría un esquema desglosando de qué se compone las retribuciones básicas complementarias, de qué se componen las básicas, de qué se componen las complementarias y de qué están formadas las pagas extraordinarias. En una flecha aparte lo pondría yo. Y bueno, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 23. Un saludo.